sala de espera. Federico Anaya, buenas tardes. Buenas, aquí medio descentrado, pero que ya no cabe nada en el escritorio. ¿Qué ha pasado ahora con todos esos libros y con todo lo que siempre tenías ahí? ¿Ya llegaron más libros, más expedientes o qué onda, Federico? No, los gatos siguen ordenando las cosas, ese es el problema. Muy bien. Federico, algunos de los temas de estas horas, uno concreto, el de el senador por el PRI y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien él mismo se hace llamar Alito, en el sentido de por dónde crees que debe caminar o que puede caminar el presunto o la posibilidad de la declaración de procedencia o desafuero, como es conocido normalmente. Hasta ahora lo que está habiendo son movimientos judiciales en el estado de Campeche, pero ¿por qué no ha habido ese tal desafuero de Alito Moreno? ¿Qué opinas, Federico? Mira, el obradorismo en los primeros 2 trienios, específicamente en el primero, de 18 a 21, tuvo un muy buen récord en términos de juicios de procedencia o desafueros. ¿Te acuerdas del caso del diputado Charres? Que por cierto, fue desaforado, se tuvo que presentar ante su juez y fue condenado. Y ya terminó su condena y sigue activo en política. O sea, las cosas no se resuelven completamente nunca, pero no íbamos mal. Luego, Morena y sus aliados empezaron a tardarse y nada más le recuerdo a la audiencia el caso de Víctor Toledo, el perredista, luego petista, que luego Fernández Noroña andaba medio aliándose con el PT para conseguir los votos en lo de la mesa directiva. Y en medio de esas negociaciones, que eso es lo que yo quiero decir, de repente se pierde la oportunidad durante varias semanas y meses de desaforar a ese diputado, a Toledo. Y cuando finalmente lo desaforaron, ya se había escapado a Chile. Desaforaron también a otro cuyo nombre nunca me acuerdo, pero que era morenista, poblano y abusador sexual grave, que fue desaforado claro. y fue condenado. O sea, llevado ante su juez y también ya condenado. Entonces no íbamos mal. Ahora, ¿por qué nos hemos ido parando? Pareciera que ser gobernador o haber sido gobernador da un poco más de caché y le da más miedo a los diputados o negocian más rudo en la Cámara. Porque si te acuerdas, no es nada más Alito Moreno, como se llama él a sí mismo, sino también Cuauhtémoc Blanco. Sí. Y en el caso de Cuauhtémoc Blanco parecía haber una salida elegante, en el sentido de que una mayoría dijo, no lo voy a desaforar, pero incluso los que votaron por no desaforar dijeron, es que está medio chafa la acusación, lo cual era cierto, porque la había hecho ese señor Carmona, horripilante fiscal de Morelos. Pero ya pasaron casi 2 años, ¿no, Julio? ¿Dónde está la nueva acusación de parte del... Ha habido 2 fiscales nuevos en Morelos. Entonces, como que a los exgobernadores no se les quiere tocar, lo cual me parece un error. Y Alito está jugando en eso todo el tiempo. Y la primera vez que logró la impunidad tenía que ver con esta idea de que el PRI capaz de que podía abstenerse o no votar en algunas de las reformas de Andrés Manuel. Y ha ido jugando con esos vientos. Bueno, no, fíjate, yo creo que si vamos a ser navales, la mejor metáfora, ha ido moviéndose en ese mar de los sargazos, putrefacto, haciendo negociaciones cortitas que impiden terminar el desafuero. Ahora, perdón por el rollo, pero hay un paso adelante. El paso adelante es que la Fiscalía de Campeche, que también andan un poco perdidos, el que inició el proceso en contra de Alito fue Renato Sales, que fue el primer fiscal general del gobierno de Campeche nuevo. Ahora, creo que había otros 2 en el camino, pero lo que hicieron fue, en lugar de seguir pegando donde Alito puede evitar el desafuero, es agarrar y empezar a acusar al resto de la red de complicidades, que es el contador de su hermano, que por cierto, su hermano se llama Emigdio, que yo casi nunca encuentro Migdios, así se llamaba mi abuelo, pero supongo que es lo único simpático del señor. El asunto es, pareciera que la Fiscalía de Campeche se está moviendo por donde sí puede acusar
Pero eso lo debió haber hecho hace mucho, ¿no crees? Claro que sí, se ha tardado todo esto. Nos dice aquí, nos dice Rafael Gómez, dice Saúl Huerta de Puebla, ¿no? El que hablabas Exactamente. del diputado aquel que abusó de adolescentes, en fin. Pero, pues sí, finalmente el gran problema es por qué no se actúa en materia de esta declaración de procedencia, que es el nombre técnico, el desafuero, teniendo Morena mayoría en la sección instructora, mayoría en la comisión jurisdiccional y mayoría evidente, absoluta, en el Pleno de la Cámara de Diputados. Sigue empezando los razonamientos políticos y las alianzas oscuras más que las necesidades de ejemplos justicieros, pareciera, Federico. Tal cual. Bueno, y aparte, a todo lo que dijiste, agrégale que luego se retuercen las alianzas. Porque el presidente de la sección instructora de la comisión jurisdiccional ha sido durante todo este tiempo alguien que estaba peleado a muerte, por ejemplo, con Cuauhtémoc Blanco, que ahorita se me está yendo su nombre y ahorita hasta se está yendo de Eric Morena. Flores, Hugo Eric Exactamente. Flores, el dirigente del Partido Encuentro Social, Encuentro Solidario y ahora del PAS, Y aunque entonces, formalmente está en Morena. claro, ahora el asunto es, se van retorciendo las alianzas. Hugo Eric Flores debería haber sido el que peleara más por desaforar a su enemigo, al que lo traicionó, con el que se peleó públicamente en Morelos, ¿no? Pero no. Ahora, hay otras fuerzas y yo creo que ahí tenemos que regresar a ver el poder fáctico que sí tienen los gobernadores. Y una cosa, yo creo que la única cosa que mata a gobernador en el ajedrez político mexicano son los alfiles, que son los fiscales generales de la República. Bueno, las fiscales, que pueden ser más eficaces que los fiscales. Así es lo que está sucediendo en estas horas complicadas de la política. Pero, por otra parte, mientras todo esto va sucediendo, Federico, se reúne la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con la Presidenta de la República. Temas pendientes. ¿Qué piensas o qué opinión nos das, Federico, respecto a la sustancia de las demandas magisteriales cumplidas o incumplidas y la movilización y la protesta? Porque hoy están en este plano, pues, del encuentro, de la reunión, del diálogo, pero luego se reactivan las protestas fuertes, Federico. Mira, habrá que ver la virtud de los movimientos que están territorializados. Es que tienen muy claro cuál es la demanda nacional y cuál es la demanda en cada una de las secciones. Y si el gobierno de la República, como yo creo que así es, también está territorializado, sabe qué cosas son más fáciles de conceder. Y la regla general, así como de ver por dónde va el viento, es lo que es más local, paradójicamente, salvo que tengas impunidades ahí metidas de hace mucho tiempo, como por ejemplo la guerra sucia de Guerrero, que sigue y sigue, es que sí puedes desde el gobierno federal intervenir y empezar a cumplir cosas. Ahora, hay cosas muy claras que el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha querido ceder, y yo creo que está bien. El sistema de asignación de plazas es una cosa nacional, uno, pero segundo, también tiene concreciones locales. Y en muchas ocasiones eso se había echado hacia el futuro en negociaciones de hace décadas, dejando que las secciones se pusieran de acuerdo con los institutos de educación y las secretarías de educación de cada estado para que fueran haciendo negociaciones en concreto, ¿no? Y por eso luego la derecha alegaba que había institutos de educación que habían sido colonizados por la CENTE. Yo creo que hay que recordar que los académicos serios que han estudiado la CENTE nos dicen que la CENTE es un sindicato y obviamente busca su interés corporativo como cualquier sindicato, pero Sí. es mucho más democrático en cuanto a sindicato que el CENTE, ¿sí? Siempre están cambiando su dirigencia, se preocupan mucho más por sus bases, porque de otra manera no habrían podido sobrevivir. Y en teoría, con un gobierno de izquierdas, esto debería llevar más fácil a arreglos.
Pero hay que tener cuidado porque todas las izquierdas se corporatizan, ¿verdad? Y si no, pregúntale a San José de Stalin. Hay que ver exactamente de qué se trata la agenda. Y yo creo que por eso la salida de el impasse en el que estábamos a nivel nacional después de la crisis del Mundial fue: no hay reuniones con la CENTE, pero sí hay reuniones con las secciones de la CENTE que tienen pendientes. Bien, Federico, ya que hablas del tema de corporativización, ¿qué opinas de la manera como se está procesando todo lo relacionado con las próximas candidaturas a gobiernos de los estados y a diputaciones, con la designación de coordinadores de circunscripciones electorales, que están siendo uno de ellos Adán Augusto López Hernández, el otro Ricardo Monreal y el otro alguien que ha hecho carrera política con Mario Delgado, es decir, ha sido un operador de Mario Delgado, es el diputado jalisciense Alejandro Peña Villa, que fue secretario de organización en el Comité Nacional de el propio Mario Delgado. A mí me resulta muy impactante ver a Adán Augusto, Monreal, virtualmente Mario Delgado y otros dos coordinadores. ¿Qué hacer en este terreno? ¿Sería, como luego dicen en los experimentos científicos, hacer lo mismo para obtener lo mismo? A ver, yo diría que la gente como Adán Augusto es exactamente hacer lo mismo para obtener lo mismo. Ellos son los que han ganado con eso. Y ahí sí distinguiría yo, porque por más fama que tenga el obradorismo de haberse vuelto una dictadura totalitaria, la verdad es que es bastante plural y más bien anárquico en el sentido de desorganizado. La presidenta y otra parte fuerte del obradorismo quería eliminar a los plurinominales completamente. Entonces, ya no debería haber, si hubiera ganado ese debate en el Parlamento Nacional, pues no se necesitaban esos coordinadores de circunscripción, ¿verdad? Porque ya no habría. Sería el segundo lugar el que entra para ir formando con el voto popular las listas de cada partido. Pero eso no pasó, y entonces lo que tienes es a los que son vieja élite, que no siempre venían de Morena, realmente. Fíjate, de los que mencionaste, los más morenistas sería Mario Delgado, y él no tanto. Piensa que en los días de año 12, 11, 12, 13 de este siglo, pues el compañero estaba todavía en el PRD muy metido. Sí. Y luego solo como senador se empezó a moverse hacia Morena. Pero Adán Augusto tiene una historia como priista mucho más enraizado en Tabasco, y eso lo hemos visto y lo hemos discutido bastante. Bueno, su notaría viene de allá, ¿no? Entonces, sí. Son las viejas élites que en el momento en que vieron que el obradorismo iba a terminar arrastrando, decidieron que era mejor pasarse del otro lado. Y fueron bienvenidos porque había una consigna muy clara, tanto en la base obradorista como en el liderazgo, de que no íbamos a romper ni un vidrio. Y entonces la única manera de no romper vidrios, pero conquistar el poder, es haciendo este tipo de alianzas, una alianza gigantesca en la cual caben hasta Adán Augusto. Ahora, después hay que ir limpiando, y a mí, regreso a Adán Augusto, cada vez que lo discutimos, el que dio el pitazo de que algo estaba mal en Tabasco fue el siguiente gobernador obradorista, May. Él fue el que denunció. Entonces, ojo, no terminó de funcionar aquello, ni la reforma, ni la investigación en contra de la barredora, y entonces esta élite va a seguir ahí dándonos lata. Pero nada más un detalle sobre la designación de candidaturas para la contienda del año que viene en Morena. ¿Ya te fijaste que no hay un solo estado donde haya menos de 5? Sí, claro. Eso nos está indicando que por más que estén estos señorones, lagartones antiguos, tratando de administrar lo viejo, tú tienes ahí una efervescencia que no es lo normal en el sistema viejo. Ajá. Y hay algunas candidaturas que a mí me están sorprendiendo, pero como no se vale ponerse del lado de ninguna. Ándale, ponte, di cuáles, a ver. Lo que pasa es que no me acuerdo. No, sí, mira, aquí la tengo. Tú estuviste en Fuera de Tono, ¿verdad? Sí. Ok, con Hernán Gómez Aldo Sánchez. Bueno, Fuera de Tono, claro, con Hernán Gómez. Sí, con claro. Hernán. Bueno, Hernán de repente decidió buscar a
Fabiola Lani Sámano, que yo de no la tenía Michoacán. ubicada más que en la lista, ¿sale? Sí. Y esa entrevista a mí me abrió los ojos. La compañera viene de un municipio en las orillas de Michoacán y luego en una delegación en las orillas de la Ciudad de México, desde abajo. Sí, sí, sí. Me pareció impresionante. O sea, qué bueno que Hernán la puso ahí, qué bueno que ella está metida en. Creo que ahí son 12 aspirantes. Ajá. Ahora, la pregunta es: ¿cómo cuadras tú esa realidad que acabo de decir de aspirantes y aspirantas con estos lagartones administrando el viejo régimen? Ujú. Ahí van a salir chispas o por lo menos alguna bracita, espero. Así es. Oye, Federico, ya que estamos aquí en esta plática tan sabrosa, déjame preguntarte con base en tu conocimiento histórico, no hablo solamente de México, sino en general, ¿las grandes transformaciones históricas se logran sin romper un vidrio? Ok, los últimos 10,000 años nos dicen que no. Y yo creo que esa es la parte más linda, impresionantemente universal, del obradorismo, porque está diciendo sí, sí se puede. Ahora, no es exactamente, varias ventanas han sufrido daños, pero el nivel de violencia revolucionaria o transformadora es claramente mucho más bajo que los de antes. Los riesgos también son más bajos. O sea, si tú oyes los discursos de Petro a izquierdas o de la Espriella a derechas en Colombia, la verdad es que los mexicanos parecemos bien fresas todos, ¿verdad? Y todas. Entonces, creo que estamos en una raya donde lo que está exigiendo el mundo es que puedas avanzar en las transformaciones sin romper vidrios. Ahora, con gente como Trump, tarde o temprano vamos a enfrentarnos con el hecho real de que no. Pero yo pongo ahí 2 granitos de sal y de esperanza. Uno es que por el azar de los últimos 80 años, la República Islámica de Irán tenía que estar armada hasta los dientes. Es una herencia geopolítica que recibió de la monarquía de los Pahlavi. Pero luego ves, la tuvo que mantener esa herencia para defenderse. Y logró por lo menos empatar al imperio. Punto adelante. 2, también hay una propuesta de las grandes potencias, bueno, de una de las otras grandes potencias, China, en el sentido de que no quiere confrontar, no quiere romper vidrios. Entonces, ahí tienes un aliado grandotote que normalmente no habla, o cuando habla, habla en chino, entonces nadie entiende, digo yo, pero que no lo hemos visto proyectar fuerza violenta, pese a que sigue siendo, en su discurso al menos, maoísta y revolucionario. Y la última es esta, ve cómo la gran república viejecita de 250 años en Estados Unidos está también en la raya. Minnesota es, no queremos romper un vidrio y si va a haber sangre, es la que tú, el que está reprimiendo, guerra. Pero no te vamos a contestar en igualdad. Chécate a James Talarico, es impresionante, el perfecto yanqui güerejo, diciendo mi prójimo es musulmán y es mujer y es trans, pero es mi prójimo y como yo soy cristiano, yo tengo que protegerlo. Entonces, eso es voltear subversivamente el discurso de los conservadores y decirles, sé congruente, dices que eres cristiano, no puedes oprimir, no puedes reprimir. Entonces, ojo, creo que no estamos en mala compañía. Y ojo, se pierden batallas, ve Venezuela, pero yo siempre pregunto, en el caso de Venezuela, esta super tecnología que permitió extraer a Maduro no destruyó la República Bolivariana. Y Delcy Rodríguez no nos ha gustado nada lo que ha estado haciendo últimamente, pero yo siempre digo, ¿dónde está el general Vladimir? Que siempre se me olvida su apellido, que era el ministro de la Defensa, pero sigue en el gabinete. Por lo tanto, las milicias bolivarianas siguen ahí potencialmente. Estados Unidos no se atrevió a poner botas en tierra. En otras palabras, la idea de no romper vidrios está junto con la imposibilidad de vencer militarmente. Y eso es un punto adelante, universal, creo. Bien, Federico. Fíjate que estoy viendo información que habla acerca de lo que pues se ha mencionado muchas veces en los corrillos
de la Suprema Corte, que es el rechazo a la posibilidad de que Lenia Batres sea la siguiente presidenta de la Suprema Corte de Justicia, debido a las disposiciones legales que hay, en específico dos redacciones que entran en conflicto y tienen que ser resueltas. Pero hoy, no sé, lo publica Reforma en su portal, dice: acusa a Lenia Batres, comillas, animadversión insana, comillas, de sus colegas. Ministra Lenia Batres protagonizó discusión pública con la mayoría de sus colegas. ¿Cómo has visto este proceso interno de, pues, los jaloneos entre dos corrientes, cuando menos al interior de la Corte, Federico? Julio, a ver, acabas de cumplir con todos los lineamientos de medios públicos y privados. Dijiste la nota, dijiste la fuente, y entonces podemos contestar. Reforma tiene un interés públicamente, claro, notorio, en que Lenia no llegue. La derecha le tiene terror a que Lenia pudiera llegar a ser la presidenta de la Corte. No estoy muy seguro por qué, porque en la nueva Corte, la presidencia de la Corte no es tan fuerte. Aparte dura bien poquito, 2 años. Pero la regla, artículo 94 de la Reforma Democrática, dice que la persona, hombre o mujer, que gane más votos, ocupa durante 2 años. Terminando esos 2 años, la persona que, hombre o mujer, que haya ganado el segundo lugar en votos, otros 2 años, y luego tercera. Entonces tenemos una sucesión que va de Hugo Aguilar a Lenia Batres y a Yasmín Esquivel, que son los 3 que tengo bien claritos. ¿Quién puede estar en contra de que se cumpla con esto? Siendo que, ojo, presidente de la Corte o presidenta ya no dirige el órgano de la administración judicial, o antes llamado Consejo de la Judicatura, y ya no castiga o protege a magistrados y jueces inferiores. Es una cuestión simbólica. Lo que está haciendo Reforma es tratar de demostrar que dentro de la Corte hay animadversión en contra de Lenia. Discuten y discuten rudo de pronto, pero no creo que eso lleve a nada. ¿Por qué? Porque más allá de lo que López Dóriga o Reforma y todos los demás digan, incluso los empresarios que se reúnen al parecer con la presidenta de la República y dicen eso, o nos dicen que dijeron eso, el artículo 97, que es el otro artículo que dice otro mecanismo de designación, que es, se reúne el pleno de la Corte y eligen entre ellos a la persona que va a presidir durante 5 años. Eso es lo que dice el 97. ¿Hay una contradicción? Sí. Pero la contradicción debería estar resuelta para los ultraformalistas con uno de los transitorios de la reforma democrática que dice que todo lo que se oponga a esta reforma ya no vale. Incluido lo que dice la Constitución, porque es previa. Ahora, si no estuviera ese transitorio, la antinomia famosa se tendría que resolver en lógica aplicando la más reciente, porque es la última voluntad del constituyente permanente. Pero si no quieren hacer eso tampoco, la pregunta es, ¿qué hizo la Corte? ¿Cómo fue que Hugo Aguilar fue designado? ¿Aplicaron el 97 o aplicaron el 94? Aplicaron el 94, que es el más moderno, el que dice que lo demás ya no vale, y el que dice que son solamente 2 años y de acuerdo como hayan quedado los votos. En otras palabras, esto es una discusión hecha, en mi opinión, por los medios, tratando de mover el ambiente de la Corte para que no se aplique. Es una regla automática. Mira, tan automática que en el lado oscuro, en mi opinión, y aclaro que esa siempre ha sido mi opinión, esa regla también impacta sobre las ausencias permanentes. Si cualquier persona en la Corte actual electa se va por cualquier razón, yo espero que la República y el Dios de los cristianos proteja a todos los 9 ministros y ministras, pero si por cualquier razón ya no están, quien entra como ministro o ministra es el hombre o la mujer que haya tenido más votos y que esté en la siguiente línea. ¿Me explico? Es la misma regla del 94. Y eso es lo que va a pasar. Esa regla de sucesión me parece un poquito absurda, pero ahí está, y es la que han estado aplicando hasta ahora. Entonces no creo, honestamente,
que tengan mucho éxito ni Reforma, ni López Dóriga, ni los empresarios que dicen que le dijeron a la presidenta eso. Sí. Bien, Federico, pues muchas gracias por esta oportunidad de estar hoy platicando, de poder abordar diversos temas, de ver tu biblioteca más o menos gatunamente reordenada. Así es que, Lo que pasa es que Federico, no gracias. se ve el escritorio, que es el que hicieron caos ahora. Híjole, ya me imagino. Bueno, Federico, pues muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana a ver qué información, qué datos se van juntando de aquí entonces, Federico. Gracias. Gracias a ti, Julio. Abrazos a todos los compañeros y compañeras de la audiencia. Federico, gracias. Buenas tardes. Hasta luego.